Muy buenas a todos. Hoy vamos a desgranar una tecnología que, aunque no la veamos, es fundamental para proteger nuestra vida digital, el sistema RAID. Es una de esas cosas que trabajan en la sombra, pero que son de verdad absolutamente cruciales para la seguridad de nuestros datos. Vamos a ello. Para empezar, una pregunta un poco directa. Pensemos por un segundo. ¿Qué pasaría si el disco duro donde guardamos todo fallase? Ahora mismo, todas las fotos, los documentos de trabajo, los proyectos personales, todo podría esfumarse en un instante. Da un poco de vértigo, ¿verdad? Pues es la cruda realidad de la vulnerabilidad de nuestros datos. Y no es ninguna exageración. Como bien dice una de las fuentes originales sobre este tema, el contenido de los sistemas informáticos es vulnerable. Esta idea tan simple es el punto de partida, el problema que la tecnología RAID se propuso solucionar hace ya unas cuantas décadas. Para entenderlo todo bien, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, el problema, la pérdida de datos. Después, veremos cómo RAID crea un equipo de discos para solucionarlo. Exploraremos ese dilema entre velocidad y seguridad, nos meteremos con la redundancia avanzada y, para terminar, la decisión clave. ¿Lo montamos por hardware o por software? Vamos al lío. El problema es tan simple como aterrador. Un único disco duro es lo que se llama un punto único de fallo. Si ese disco se estropea, todo, absolutamente todo lo que hay dentro se puede perder para siempre. No hay plan B. Y es que los peligros vienen por todas partes, ¿eh? Puede ser un simple error humano, como borrar la carpeta que no era. Un fallo de hardware, que tarde o temprano pasa. Aplicaciones maliciosas, como el temido ransomware. O simplemente circunstancias que no podemos prever. Un apagón, un golpe. La vulnerabilidad, como vemos, es constante. Y aquí, justo aquí, es donde entra la solución. RAID es una forma súper ingeniosa de coger varios discos duros físicos y hacer que el ordenador los vea como si fueran uno solo, un equipo que trabaja unido con un objetivo común. Vale, ¿y qué significa RAID? Pues el acrónimo viene de Conjunto Redundante de Discos Independientes, y su nombre lo dice todo. Usar varios discos para o bien tener más rendimiento o bien tener redundancia para proteger los datos, o, en los escenarios ideales, conseguir las dos cosas a la vez. Para empezar a entender los tipos de RAID, hay que pensar en dos filosofías, dos caminos que al principio parecen totalmente opuestos. ¿Qué nos importa más? ¿Que el acceso a los datos sea rapidísimo o que los datos estén increíblemente seguros? Empecemos por la velocidad. A esta técnica se le llama stripping o RAID 0. La idea es muy sencilla. En lugar de escribir un archivo grande en un solo disco, el sistema lo parte en trocitos y los escribe en varios discos a la vez. Es como tener dos cajeros en el súper para una sola cola. Todo va el doble de rápido. El proceso, como se ve aquí, es así de simple. Los datos se dividen y se escriben en paralelo. Esto le da al RAID 0 una velocidad brutal. Pero, ojo, tiene un pero gigantesco. No hay redundancia, cero. Si un solo disco falla, se pierde toda la información, porque cada disco solo tiene un trozo del puzzle. En el otro extremo tenemos la seguridad total. Se llama Mirroring o RAID 1. Aquí el objetivo es la protección absoluta. Imaginen que, mientras escribimos en un documento, una fotocopiadora mágica hace una copia idéntica y en tiempo real en otro disco. Como se ve en la imagen, cada dato que entra se duplica al instante en un segundo disco. Si un disco falla, no pasa nada. El otro es un clon perfecto, listo para seguir funcionando sin que se pierda ni un solo byte. El inconveniente, claro, es el coste. Si tenemos dos discos de 1 tera, la capacidad útil que tenemos es de 1 tera. Pagamos el doble por la seguridad. Bueno, hemos visto velocidad pura y seguridad pura, ¿pero no hay algo intermedio? ¿Una forma de tener redundancia sin tener que sacrificar la mitad del espacio? Pues sí. Y aquí es donde entran conceptos más avanzados, como la paridad y los RAIDs anidados, una protección de datos mucho más inteligente. La paridad es como el truco de magia de los RAID. Es un dato extra, una especie de suma de verificación que se calcula a partir de los datos originales. Es como un puzzle. Si tenemos el dato del disco A y el del disco B, podemos calcular un dato de paridad C. Si el disco A se rompe, el sistema puede usar B y C para reconstruir A perfectamente. Es una forma de recuperar la información sin tener una copia completa. Los dos reyes de la paridad son RAID 5 y RAID 6. El RAID 5 distribuye la paridad entre 3 o más discos y puede aguantar el fallo de uno de ellos. El RAID 6 va un paso más allá. Utiliza doble paridad en 4 o más discos, así que puede sobrevivir a que fallen 2 discos a la vez. Luego hay variantes como el 5E y el 6E que añaden un disco de repuesto ya conectado para que la reconstrucción sea automática y más rápida. Todos ofrecen un equilibrio fantástico entre seguridad y capacidad, aunque tienen una pequeña pega: el cálculo de la paridad hace que la escritura sea un poquito más lenta. Y si queremos rizar el rizo, ¿qué tal si combinamos diferentes niveles de RAID? A esto se le llama anidar y nos permite coger lo mejor de varios mundos. Por ejemplo, la velocidad del RAID 0 y la seguridad del RAID 1, juntas.
El ejemplo más famoso, sin duda, es el RAID 10. A ver, vamos a montarlo paso a paso para que se entienda bien. Primero, creamos grupos de discos en espejo, o sea, varios RAID 1. Esta es nuestra capa de seguridad. Y después usamos la técnica de stripping, un RAID 0, para repartir los datos entre esos grupos seguros. ¿El resultado? Un sistema que es a la vez rapidísimo y muy seguro. Muy bien, ya sabemos qué son, los tipos que hay, pero ¿cómo se monta esto en un equipo real? Pues la decisión práctica se reduce a dos caminos principales. O lo hacemos por software o usamos hardware dedicado. El RAID por software lo gestiona el propio sistema operativo, como Windows o Linux. Es la opción fácil y barata, pero le roba recursos al procesador principal, y eso puede hacer que todo el sistema vaya más lento. Por otro lado, el RAID por hardware usa una tarjeta controladora específica con su propio procesador. Es más fiable y no frena al sistema. Básicamente la diferencia es si usamos el cerebro principal del ordenador o si el sistema RAID trae su propio cerebro para no molestar. Esta tabla lo resume perfectamente. El RAID por software es barato y sencillo de implementar, pero a cambio sacrificamos rendimiento y fiabilidad. El de hardware cuesta más dinero y es algo más complejo de montar, pero nos da un rendimiento dedicado y una fiabilidad a prueba de bombas. El kit de la cuestión es valorar ese equilibrio. Con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta del millón. Entonces, ¿qué nivel de RAID se debería usar? Y la respuesta, como casi siempre en tecnología, es un gran depende. Depende totalmente de para qué lo necesitemos. Para que quede súper claro, vamos con dos ejemplos. Imaginen un servidor de base de datos de una empresa grande, con un tráfico altísimo. Ahí se necesita el máximo rendimiento y una redundancia muy alta. La elección ideal, un RAID 10, sin duda. Ahora pensemos en un servidor de archivos de un colegio. Se necesita proteger los datos de forma fiable y tener mucha capacidad, pero con un coste ajustado. En este caso, un RAID 5 o, si se quiere, un extra de seguridad, un RAID 6, son opciones fantásticas y muy eficientes. Y esto nos lleva a la reflexión final. La pregunta importante no es ¿cuál es el mejor RAID?, sino más bien ¿cuál es el equilibrio perfecto entre velocidad, seguridad y coste para los datos que queremos proteger? Pararse a pensar en esto es el primer y más importante paso para tomar la decisión correcta y dormir con la tranquilidad de que nuestra información más valiosa está siempre segura y disponible.